Saludos amigos, bienvenidos a este episodio 81 del podcast Las Cosas Como Son, que usted puede ver aquí en su versión de vídeo en el canal YouTube Profesor Ángel Rosa o el fanpage Facebook Profesor Ángel Rosa también, o escuchar su versión de audio en todas las plataformas de audio podcasting. Esta semana tengo que discutir con ustedes el desenlace del proceso de determinación de causa para arresto contra la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, quien fuera acusada por el panel del fiscal especial independiente de 24 cargos en lo personal por violaciones a las leyes de ética y a la ley contributiva de Puerto Rico, además de otros tantos cargos que sumaron entre todos 51 contra su mamá y contra la corporación de las que ambas son parte. La jueza Iraida Rodríguez Castro, jueza municipal de San Juan, determinó que solamente encontraba evidencia suficiente en esta vista, ustedes recordarán, accidentada, cuya primera parte fue 3 semanas atrás, en 2 de los 24 cargos que pesaban directamente contra la representante y en ninguno de los cargos contra su mamá o contra la corporación Oceanfront Villas. Lo cual ha representado desde el punto de vista judicial un revés para la oficina del fiscal especial independiente, que aunque fuera impensable, con una erradicación de más de 50 cargos, que se cayeran todos, prácticamente eso fue lo que ocurrió. Los 2 cargos en los que la jueza encontró causa probable contra la representante son 2 cargos del Código Penal, una violación al artículo 269, que es por perjurio, y una al artículo 212 por un delito que se llama falsedad ideológica. Que básicamente está en el asunto de que ella omitió información en sus informes financieros a la Oficina de Ética y que eventualmente van a la Cámara de Representantes. Son documentos que se someten bajo juramento y que el omitir información puede causar, ¿verdad?, sanción o puede ser una violación de ley. Pero lo realmente aquí criticable es que la oficina del fiscal especial independiente, luego de una investigación preliminar, bueno, comencemos realmente por el principio. Esto comenzó con una denuncia pública que hicieron legisladores del Partido Nuevo Progresista, principalmente el portavoz nuevo progresista en el Senado y expresidente de ese cuerpo, Tomás Rivera Chats. Y de ahí el Departamento de Justicia hace una investigación preliminar en la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, luego de la cual refieren el asunto para ser investigado y evaluado por el panel de ex jueces que componen la oficina del fiscal especial independiente. Esos ex jueces, 3, tenían la responsabilidad de evaluar la prueba recopilada por justicia y en el referido, y hacer la determinación de si nombraban o no un fiscal especial, para que estos a su vez hicieran una investigación más profunda, después de la cual se determinase si se erradicaban cargos criminales o no contra la representante. Todos esos filtros existen en la jurisdicción local de Puerto Rico para lograr acusar a un funcionario electo. Se hace así, esta es una ley, la ley del fiscal especial independiente, que existe desde el año 1985, porque antes las acusaciones contra funcionarios políticos o funcionarios electos o funcionarios del gabinete constitucional del Ejecutivo estaba en manos de una agencia del Ejecutivo, que es el Departamento de Justicia. Y para independizar esas causas de la intervención política que se presume en las agencias del Ejecutivo tan politizadas a lo largo de tanto tiempo, y prevenir que eso a su vez impidiese el que se pudiera encausar a políticos corruptos porque fueran del partido de gobierno o fueran personas influyentes en el gobierno, se crea todo este andamiaje que tiene que pasar por todos estos filtros porque se trata de funcionarios muchas veces electos por el pueblo, gente que ha recibido un mandato
electoral para ejercer determinada función. Así que no es algo realmente para tomarlo a la ligera, y todos esos filtros supondrían que cuando se decide acusar a un funcionario electo hay un convencimiento total de que, y prueba suficiente y robusta para llevar a cabo una acusación. En el caso de la representante Mariana Nogales Molinelli, hay otro asunto adicional, y es que el fiscal especial, luego de que el panel decide nombrar fiscales especiales, no solamente consumieron el periodo de 90 días que le da la ley para hacer su investigación y determinar si se radican o no acusaciones, sino que ese periodo se extendió porque los fiscales anunciaron que la investigación se había agrandado o se había ampliado, en cuyo caso operan otros términos y se puede exceder de los 90 días que otorga la ley para una investigación regular. Ese fue este caso, y estuvieron 1 año y 5 meses investigando, hasta que el mes pasado se decidió radicar cargos criminales contra esta legisladora de primer término, perteneciente a un partido político también nuevo y debutante en el panorama electoral puertorriqueño. Por lo cual debió haberse cuidado, tratándose de una causa tan políticamente cargada y con el agravante de que la representante Nogales Molinelli ha estado muy presente en denuncias de corrupción, sobre todo en violaciones al ambiente y en otorgamiento de permisos ilegales a proyectos y demás. Debe haberse cuidado a la saciedad que la evidencia con la que se contaba hacía este caso realmente blindado o a prueba de bala. Máxime se creó además la expectativa de que así era cuando al radicar el FEI, radican 24 cargos criminales contra la legisladora, otros tantos contra su mamá y contra la corporación, que como ya les dije, entre todos sumaban 51 cargos. Yo recuerdo haber conversado con abogados en mi programa de radio y escuchado otros paneles de análisis y otras intervenciones de expertos en derecho en los medios de comunicación que decían, es que es casi imposible que con esa cantidad de cargos radicados, uno presume obviamente la seriedad de las instituciones, ¿no? No se puede encontrar causa. Cuando comenzó el proceso, los abogados de defensa de la representante Nogales, el licenciado José Antonio Andreu y otros, no solamente que tomaron una posición bastante agresiva contra el proceso, impugnando no solamente a nivel del Tribunal de San Juan, sino en el apelativo, la intervención de la jueza Iraida Rodríguez Castro, que había intervenido en algún proceso anterior de solicitud de intervención para solicitar evidencia o de allanamiento para recabar evidencia en la investigación contra la representante. El Tribunal de San Juan, posteriormente el Tribunal Apelativo, decidieron que no procedía la inhibición de la jueza. El proceso continuó casi 3 semanas después, que fue el día del miércoles 24 de mayo. Yo estoy grabando el día siguiente a ese proceso. Y en todo momento los abogados de defensa mantuvieron una actitud hostil hacia el tribunal, que daba la impresión de que estaban ante un caso que ellos sabían difícil y que estaban litigando en un simple proceso de causa para arresto un juicio en su fondo. Es decir, convirtieron la vista de que los abogados llaman en Puerto Rico regla 6 para determinar causa para arresto en un litigio de un juicio en su fondo, con la presentación de testigos, con la impugnación del testimonio de los testigos de la fiscalía, con un procedimiento de objeción bastante agresivo sobre las estrategias de la fiscalía, que daban a entender que se la estaban jugando todas, que no había mañana, que decidieron realmente, ya que el juicio iba a ser televisado, iba a ser transmitido por redes sociales, iba a ser en ese sentido publicitado, cosa que tampoco ocurre automáticamente, sino a petición de alguna parte interesada y por autorización del Tribunal Supremo. En Puerto Rico así es como opera el que se puedan televisar o transmitir estos procesos. Aprovecharon los abogados la
el alto perfil público para tirar todas las municiones que tuvieran disponibles, no solamente para sacar bien a su cliente, sino además para dejar sembrada en la opinión pública el hecho de que esto se trataba de una causa de persecución política contra la representante. Todo esto hubiese llevado a cualquiera en juicio razonable a pensar que los fiscales especiales, además de haber presentado medio centenar de acusaciones y de haber intervenido 4 de los fiscales contratados por esa oficina, que como ya he explicado anteriormente, no son fiscales del Ministerio Público, sino abogados de la práctica privada que para efectos de la operación del fiscal especial son contratados separadamente y que asumen función de fiscal única y exclusivamente para las investigaciones que se le encomiendan. Pues que estos fiscales, siendo más de 2, eran 4 en este caso, jugándose aquí la oficina del panel del fiscal especial independiente toda su reputación de los muchísimos reveses que han experimentado en los pasados 4 años en sus investigaciones y causas, pues habrían preparado y habrían conducido una investigación más profunda que pudiese presentar mayor evidencia de lo que allí se presentó. Hay que tener en cuenta que en un procedimiento de determinación de causa para arresto, lo que se requiere es el mínimo de evidencia necesario, eso que llaman cintila de evidencia a los abogados, para dejar en un juez o jueza sembrada la duda razonable de que el delito se configura y se pudo haber cometido. Tampoco estamos hablando de un peso muy grave de la prueba. Y sin embargo, no pudieron los fiscales especiales convencer al tribunal de que tenían suficiente evidencia ni tenían la famosa cintila esta de evidencia. La investigación se amplió para incluir unos posibles delitos de evasión contributiva y otra serie de delitos contributivos por parte de la representante, de su mamá y de las corporaciones de ambas. Sobre eso no pudo el fiscal especial convencer al tribunal en ninguno de los casos de su teoría. Y hay que decir, para los que observamos parte de los procesos, que dejó mucho que desear la ausencia de documentos que sin lugar a dudas contuvieran prueba de que se había cometido la evasión contributiva. De hecho, no es hasta que la defensa presenta a un perito contributivo, Ángel Marzán, y que la Fiscalía Especial hace su contrainterrogatorio, que tratan por primera vez en todo el proceso de presentar uno de los cheques que alegadamente probaba que la representante había recibido ingresos que no había reportado o que no había informado en su rendición de impuestos ante el Departamento de Hacienda y que no había incluido en los informes de ética gubernamental. Y resultó ser un cheque de $600 que la defensa pudo probar se había emitido para la compra de sellos de gobierno, de los que se le ponen a los documentos públicos. Cuando usted tiene, por ejemplo, un bufete legal y el uso de sellos es pieza común de los documentos que se tramitan allí. Entonces, escuché yo personalmente en uno de los recesos, luego de esa presentación de este cheque, al fiscal especial Ramón Mendoza decirle a la prensa que tenían evidencia de otros cheques, que tenían más evidencia que esos cheques que habían presentado y que en su momento de ser necesario los presentarían. Y uno que, no siendo abogado, tiene algún conocimiento de estos procesos, yo me preguntaba, pero ¿cómo este fiscal le dice a la prensa que tiene más evidencia que no ha presentado y que solamente presentará en caso de ser necesaria? ¿Cuándo iba a ocurrir esa necesidad? Si no se encontraba causa y si la evidencia no surgía de su presentación ante el tribunal, ese caso no tenía ningún mañana y por lo tanto no sería necesaria la presentación de esa prueba adicional. Bueno, como era de esperarse, la jueza no encontró causa en esos delitos que justificaron la extensión de la investigación y terminó encontrando causa por los mismos delitos que ya en un auto referido la propia representante Nogales había admitido en el proceso que se dio ante la Cámara de Representantes
y que le valió una amonestación y multa por parte de la Cámara de Representantes. El perjurio es un delito grave e implica depravación, todo lo cual podría ser, es uno de los dos en que se le encontró causa a la representante, causal para un proceso de destitución de la legisladora que tendría que encauzar y únicamente juzgar la Cámara de Representantes, que según la Constitución de Puerto Rico es el único juez de sus miembros. Pero eso ya ocurrió porque la representante ya se había referido y por los mismos asuntos que ayer se le encontró causa, es que la Cámara la sanciona con una multa y con una amonestación. Es decir, que la Cámara ya no entendió que esa falta fuera suficiente para su destitución. Por lo tanto, no comprendo cuál es el argumento de algunos de los que fallaron en este intento de procesar a la legisladora de Victoria Ciudadana de argumentar que esto todavía puede tener un segundo round. En la Cámara de Representantes, por lo menos en lo que respecta al proceso interno, eso se acabó. Y de hecho, los representantes de mayoría del Partido Popular han hecho un acuerdo en silencio, un pacto no escrito, de que la prefieren a ella en la Cámara de Representantes que crear una vacante por el movimiento Victoria Ciudadana, que podría traer la presencia, por ejemplo, del ex representante Manuel Natal nuevamente en la Cámara, quien es el presidente del movimiento y su portavoz más efectivo públicamente. Así que hay un acuerdo no escrito de los populares, es decir, vamos, de los menos males, Mariana Nogales, nos quedamos con ella, que sea como sea, queda de alguna forma impugnada en su integridad por alguna parte del electorado, que siempre van a darle crédito a las imputaciones que se le hicieron, aunque no se haya encontrado causa probable. Es decir, que como figura es una figura débil. Alrededor de toda la discusión y del resultado de la vista de causa probable, ha ocurrido toda una serie de otros eventos políticos que yo no tengo la menor duda, contrario a los que muchos puedan pensar, favorecen al movimiento Victoria Ciudadana para consolidarse como fuerza política relevante en camino a las elecciones de 2024. Para empezar, el movimiento Victoria Ciudadana puede decir, después de ese dictamen de no causa en prácticamente todos los cargos, que esto se trata de una persecución política, que la Fiscalía acusó sin tener pruebas robustas, que se utilizan los aparatos del Estado para perseguir ideológica y políticamente a funcionarios, y que en Puerto Rico, en realidad, en lo que se trata de la corrupción, los instrumentos del Estado son susceptibles a la influencia y a la manipulación política. Y en segundo lugar, tratándose de una denuncia que nació del portavoz PNP en el Senado, el expresidente Tomás Rivera Schatz, una de las figuras más polarizantes con las que cuenta el partido de gobierno en Puerto Rico, y que tiene en este cuatrienio una especie de estrategia de rehabilitación de su imagen ante los propios miembros de su partido que precariamente lo apoyaron para la reelección en la elección de 2020, una presencia mediática ampliada para proyectarse como un defensor de la causa novoprogresista. Han ocurrido en esas mismas apariciones mediáticas una serie de encontronazos de Rivera Schatz con líderes del movimiento Victoria Ciudadana, en particular el coordinador general Manuel Natal. En una de ellas, que es en el programa de televisión que mantiene el periodista Rafael Lenín López en Telemundo, el encontronazo ocurrió fuera de cámara, pero ha trascendido públicamente. Estuvieron a punto de irse las manos cuando ambos se increparon en el estudio donde se estaba realizando el programa. Contrario a lo que usted pueda pensar, Tomás Rivera Schatz es una figura polarizante, y para los electores de Victoria Ciudadana, para las personas que puedan estar pensando endosar a un partido como Victoria Ciudadana, que se está proyectando aquí como un partido antichanchullería y anticomponenda política, un encontronazo con Tomás Rivera Schatz es favorable, porque siendo una figura tan polarizante, usted va a tener todo un extremo opuesto
a la manera de pensar y de actuar del expresidente senatorial, que nada más que por esa pelea van a verle positivamente. Así funcionan los electorados, así funcionan también los favoritismos o las simpatías políticas. Desde ese punto de vista y ante el silencio del Partido Popular Democrático, que es mayoría en la Asamblea Legislativa y segundo partido, por lo menos principal partido de la oposición al gobierno del PNP, la desaparición de esta discusión y todas las controversias que alrededor del proceso para escoger su nuevo presidente han ocurrido en las pasadas semanas y que hemos discutido en este podcast, cada instancia de confrontamiento con los políticos del PNP le sirve a Victoria Ciudadana para consolidarse como una fuerza de oposición principal. Y yo no tengo la menor duda de que eso va a tener su efecto favorable electoralmente. Y que ciertamente han asumido, en este caso de la representante Mariana Nogales, posiciones que son contradictorias a lo que han sido sus posturas políticas, pero después de todo, los partidos políticos se benefician, sobre todo en Puerto Rico, de la memoria corta de los electores y además de la insatisfacción que crean otros temas que hacen pecadillos menores, ese tipo de inconsistencia. La principal de las cuales es la insistencia con la que los miembros del Partido Victoria Ciudadana, Movimiento Victoria Ciudadana, han requerido, recabado y exigido la renuncia de todos aquellos miembros de la legislatura del Partido Nuevo Progresista o populares, alcaldes del Partido Nuevo Progresista o populares que han sido o acusados por el FEI o señalados de corrupción por las autoridades locales. Uno supondría que después de esta experiencia en la que no solamente no pidieron la renuncia, sino que además se ha cuestionado los motivos y la efectividad de la oficina del panel especial independiente, ya no podrían pedir más renuncias la próxima vez que alguno de los políticos populares o PNP vayan a enfrentar acusaciones del FEI. Sabemos que no será así, pero porque opera aquí el argumento de que cuando es contra mí es una persecución, cuando es contra los demás hay que cogerlo con cuidado, hay que examinarlo con cuidado porque puede haber algo de verdad. De hecho, lo han enunciado y lo han expresado así durante el día siguiente al dictamen sobre la representante. Pero ciertamente esto pasan a ser asuntos de segunda importancia. La determinación de causa en estos dos cargos va ahora a provocar un proceso de vista preliminar en el que muchos de los abogados que han examinado el proceso de ayer se aventuran a predecir que pueden terminar las dos acusaciones que todavía se sostienen, que pueden no pasar de la vista preliminar. Si pasasen de la vista preliminar, van a obligar a la representante a enfrentar un juicio judicial justo en el preámbulo, en la antesala de la erradicación de las candidaturas, por lo cual me parece a mí que luego de ese efecto hasta cierto punto reivindicativo que tuvo ayer el dictamen de no causa en 22 de los 24 cargos que se le imputaban, le conviene más a la representante, a su defensa y a su partido que esa vista preliminar y si finalmente hay juicio se vean lo antes posible. Porque en Puerto Rico el juicio y el dictamen de culpabilidad tiene que ocurrir por unanimidad del jurado. Y si algo ha producido el proceso de vista preliminar, de causa probable, debo decir, es un ambiente propicio para que no pueda haber unanimidad, aunque la prueba demuestre lo que allí se esté argumentando. Así que es un desenlace que ha puesto a muchos a pensar si en efecto la oficina del panel especial del panel del fiscal especial independiente sigue siendo efectiva. Yo creo que no lo es. Yo creo que queda demostrada la incompetencia no solamente del panel, sino de los fiscales que nombra. La dejadez, la falta de preparación y la absurda no aquilatación o aquilatamiento del problema que tienen ante sí y que constante y permanentemente se convierte en determinaciones adversas a las acusaciones que presentan.
ocurrió hace un mes contra el senador popular Albert Torres, ahora ocurre contra la representante Mariana Nogales, está pendiente un posible referido contra el alcalde de Ponce, de quien se dice también hay una investigación federal en curso, un alcalde del Partido Popular. Está pendiente la acusación que ya se está juzgando en tribunales o está a punto de ser juzgada en tribunales del alcalde de Mayagüez, que se verá ante un jurado del distrito de Mayagüez, que muy probablemente sea cuesta arriba conseguir la unanimidad. Y por lo tanto, esto plantea un asunto de qué se va a hacer en Puerto Rico con las autoridades locales que tienen el llamado a combatir la corrupción y a procesar a los políticos corruptos. Yo creo que es evidente que el mecanismo del FEI no funciona, ya sea porque se ha politizado y permite la contratación por panismos o por amiguismos de abogados que no son aptos para hacer la función de fiscal especial, o ya sea porque simplemente el mecanismo no funciona. Yo me tiendo a inclinar por la primera conjetura más que por la segunda, pero ciertamente esto debe abrirse a una evaluación amplia. Hay propuestas ya de la legislatura popular de sustituir el FEI por otro tipo de institución que sí tenga el beneficio del nombramiento de fiscales a tiempo completo y de personas que no se dedican a la práctica privada de la abogacía, sino que se dediquen a la función de fiscales a tiempo completo y que no dependan de los fiscales nombrados por el gobernador al Ministerio Público en el Departamento de Justicia. Pero esto, al caer ya en el año preelectoral y con este caso en particular de alto perfil público, será materia para discutirse en las propuestas de campaña de los partidos en 2024. Lo que no me queda duda por el momento es que por lo menos en la mitad de la opinión pública en Puerto Rico, de todos los partidos hoy día, me atrevería a decir que en más de la mitad existe el convencimiento de que la oficina del panel especial independiente persigue por ideología política a funcionarios y que los fiscales que nombrados por esa oficina son altamente mediocres e incompetentes. Cualquiera de las dos es altamente peligrosa para la sociedad puertorriqueña y es sin lugar a dudas una falta de respeto al pueblo que se merece instituciones que no fallen tanto en su labor ministerial, que puedan encararla con efectividad y eficiencia y que no dilapiden los fondos públicos en que en cada una de estas causas se gastan para que el desenlace sea luego un desenlace negativo. Agradezco, como siempre, que hayan prestado atención a este podcast y los espero aquí la semana próxima en otra edición de Las Cosas Como Son.